Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3 y nuestro proyecto es sobre reflexión y refracción de la luz y tuberías. Los objetivos del proyecto son estudiar y comprender el fenómeno de la reflexión de la luz y comprobar que las leyes de la reflexión se cumplen. Estudiar y demostrar el fenómeno de la refracción de la luz. Determinar la importancia que tienen las tuberías para el transporte de cualquier tipo de fluido en nuestro medio. La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luces que ocurren en un mismo medio, después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Se rige de dos principios o leyes de la reflexión, la reflexión de rayos incidentes, el reflejo y la norma a la superficie de un punto de incidencia está en el mismo plano, y el ángulo de rayo incidente y la reflexión de R, por decirlo así, son iguales. Y en la siguiente diapositiva sale el ejemplo que acabo de mencionar, que es de rayo incidente y rayo reflejado. En una simulación se puede ver que si nosotros cambiamos el ángulo de rayo de incidente, la dirección de rayo reflejado, perdón, cambia. O sea, entre más cerca esté de la recta normal, el rayo reflejado hasta puede cambiar de dirección hacia el otro lado. Y el ángulo de forma de rayo incidente y reflejado con la norma de la superficie se separa. O sea, la línea roja es, es el mismo. En la reflexión no cambia la velocidad de la luz ni la reflexión, sino la longitud de la onda. Lo que estaba diciendo anteriormente, que si el rayo incidente cambia su ángulo, el rayo reflexor cambia su dirección y hasta su longitud. Hay dos tipos de reflexiones de la luz. Está la reflexión especular y la reflexión difusa. En la reflexión especular se produce cuando las irregularidades del medio son pequeñas en comparación a la longitud de onda de la luz incidente y se proyecta en varios rayos sobre este. Y en la reflexión difusa se produce cuando las irregularidades del medio son de un orden de magnitud comparable del tamaño y longitud de onda de la luz incidente y se proyecta en varios rayos sobre este. En estos dos tipos se pueden dar como ejemplo cuando el sol da directa, bueno, en el mar directamente. Obviamente, una parte de la luz entra en el agua, pero la mayoría de la luz se refleja en el agua y vuelve a salir como un rayo reflejado con distinto ángulo, pero pues se nota reflejado. La reflexión de la luz es un fenómeno que se produce cuando los rayos de luz inciden en la superficie de cualquier cuerpo, en este caso de un espejo. Vemos cómo la luz de la linterna se dispara hacia el espejo y este lo refleja hacia el cuaderno. Refracción de la luz, que es el cambio de dirección de los rayos de la luz que ocurre tras pasar estos rayos de un medio a otro y en el que la luz se propaga con distinta velocidad. Esto también puede ser, lo de la velocidad puede ser debido a la densidad de los dos medios, como puede ser el agua al aire, o del aire al agua, o del aire al aceite, del aceite al agua, y así pueden ir cambiando los medios. También se dice que es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si los dos medios tienen distintos índices de refracción. La refracción se origina
en el cambio de velocidad de propagación de onda señalada. Un ejemplo para este fenómeno se ve cuando se sumerge un lápiz o un palillo en un vaso medio lleno con agua o con otro medio. Entonces, al introducirlo se ve que de pasar de aire al medio que escojamos, sea agua, aceite, no sé, entonces va a parecer que el lápiz se quiebra. Y también se produce refracción cuando la luz atraviesa capas de aire a distintas temperaturas. De esto depende el índice de refracción. También se da otro caso que son los espejismos, que son productos por un caso extremo de refracción denominado reflexión total. Aunque el fenómeno de la refracción se observa frecuentemente en ondas electromagnéticas como la luz, el concepto es aplicable para cualquier tipo de ondas. Se dice que la refracción se rige por dos principios o dos leyes de este mismo. En el primer lugar tenemos el rayo de incidente, el refractado y el normal a la superficie. En el punto de incidencia está en el mismo plano. Y en el otro tenemos que la ley de Snell de la refracción, que marca la reflexión entre el ángulo de incidencia, denotado como I, o también lo podemos denotar como θ sub 1, en realidad solo es un ángulo, y el de refracción, denotado como R, o puede ser en el caso que usted quiera como θ2, y los índices de refracción absolutos de la luz en los medios 1 y 2 pueden ser N1 y N2. Para el primer principio, que es el rayo de incidente, los ángulos de incidencia y reflexión son iguales, entendido por tales los que forman respectivamente al rayo incidente y reflejado por el perpendicular llamado también normal, a la superficie de separación trazado por el punto de incidencia. La velocidad de la luz depende del medio por el que viaje, por lo que es lenta cuanto más denso sea el material, y viceversa. Por ello, cuando la luz pasa por un medio menos denso, como el aire, y otro más denso, que puede ser a un cristal, el rayo de la luz es refractado acercándose a la normal, y por tanto el ángulo de refracción será más pequeño que el ángulo de incidencia. Del mismo modo, si el rayo de luz que pasa de un medio más denso a uno menos denso será refractado alejándose de la normal, y por tanto el ángulo de incidencia será menor que el de refracción. Así podemos decir que la refracción es el cambio de dirección de la propagación que experimenta la luz al pasar de un medio a otro. Y con respecto a la ley de Snell, tenemos la ecuación que está denotada como N1, que es el índice de refracción del primer medio, por el seno de θ1, que es el ángulo de incidencia, es igualado esto a la multiplicación del N2, que es la refracción del segundo medio, por la multiplicación del seno por el ángulo de refracción. Y esto, al modificar la ecuación, nos queda también denotada como el seno de incidencia sobre el seno de refracción es igual a N1 por N2, que lo podemos observar en estas siguientes imágenes. Cuando tenemos dos medios separados por la línea morada, entonces tenemos un medio rápido, que puede ser el medio menos denso, pasa y hace contacto con el medio más denso, y esto implica que la velocidad del medio menos denso es mayor a la velocidad del medio más denso, y por lo tanto el N1 va a ser menor al N2. En el otro caso tenemos cuando la luz viaja de un medio lento o un medio más denso a un medio menos denso. En este caso cambia, porque la velocidad 2 o del medio 2 va a ser mayor a la velocidad del medio 1, que es el denso, y N1 va a ser mayor a N2. Cuando se habla de medio denso y menos denso, puede ser un ejemplo claro que se lo demostraremos en un video más adelante, en el cual se ve cuando hay tres tipos de medio. Está el aire, el aceite y el agua. La refracción es un cambio de dirección de un haz luminoso
que se produce cuando la luz pasa de un medio transparente a otro medio de diferente densidad óptica. Un ejemplo es cuando por efecto de refracción, en este caso, en este vaso tenemos lo que sería aire, aceite y agua. El efecto de refracción hará ver como si el palillo se cortase. Para otro ejemplo de refracción, usaremos dos imágenes en el cual observaremos que cambian de dirección. Y esto se deberá al cambio de dirección que experimentan los rayos de luz al pasar por el agua. Las tuberías. Una tubería es un conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. Se suele elaborar con materiales muy diversos. También sirven para transportar materiales que, si bien no son propiamente un fluido, se adecúan a este sistema, como ser hormigón, cemento, cereales, documentos encapsulados, etc. Se dejaron de utilizar al hacerse cada vez más evidentes las propiedades cancerígenas del asbesto que se utilizaba en la fabricación del fibrocemento. Actualmente ya casi no se utiliza el fibrocemento y las redes construidas con este material se han ido sustituyendo paulatinamente por otros materiales. Entre los sistemas de abastecimiento de agua está el abastecimiento a los sistemas de protección de incendios, tanto para llevar agua a las pocas equipadas VIE y a las no equipadas hidratantes de incendio, como a los sistemas de rociadores que se abren cuando la temperatura supera cierto nivel, dejando pasar el agua para controlar incendios. Uso de las tuberías. Número 1. Desagües. Los materiales más comunes para desalojo de aguas servidas son PRFB, hierro fundido, PVC, hormigón o fibrocemento. Número 2. Gas. Suele ser de cobre o acero, dúctil o laminar según las presiones aplicadas, según el tipo de instalación, aunque si son de un material metálico es necesario realizar una conexión a la red de toma de tierra. Calefacción o climatización. Actualmente se usa el cobre, material muy usado en las instalaciones nuevas, pero da problemas por contacto con otros metales en presencia de agua, muy corrosible, por lo que también se utilizan tuberías de material plástico. Uso industrial. Energía. Para refrigeración se emplea poliéster reforzado con fibra de vidrio, hierro fundido dúctil hasta de 2 metros de diámetro o acero al carbono. En el ámbito de la producción de energía hidráulica se llama tubería forzada. Petroquímica. Dada la variedad de productos transportados, se encuentran materiales muy distintos para atender a las necesidades de corrosión, temperatura y presión. Transporte. Transporte por tubería se construye para facilitar el transporte de agua, petroquímica, gases u otras distancias largas o cercanas. Tipos de tuberías. Tubos de acero. Hay tres métodos de fabricación de tuberías de acero. 1. La tubería es un lingote cilíndrico que se calienta en un horno antes de la extrusión. A eso se le llama acero estirado o sin soldadura. 2. Con costura longitudinal se parte de una lámina de chapa, la cual se dobla para darle forma a la tubería. 3. Con soldadura helicoidal. La metodología es la misma que la anterior, con la salvedad de que la soldadura no es recta, sino que la recorre siguiendo la tubería como si fuese roscada. Tubos de acero galvanizado. Este tipo de tubería es de acero como en el caso anterior, pero a diferencia de que se ha sometido a un proceso de galvanizado interior y exteriormente. Tubos de hierro fundido.
Una tubería de hierro fundido se fabrica mediante una colada en un molde o mediante la inyección de hierro fundido en un proceso llamado fundición, en el cual la tubería sale sin costura. Tubos de cobre. Son de color anaranjado y son muy largos, anchos y grandes. Tubos de grés. La ventaja de usar este tipo de tuberías, sobre todo los vitrificados, es que son muy resistentes a la abrasión y al ataque de muchas sustancias químicas. Como desventaja pueden ser los tramos de los tubos, que son muy cortos y generalmente no superan una longitud de 1 metro, lo que incrementa el número de uniones y consecuentemente aumenta el peligro de fugas. Tubos de materiales plásticos. Son cañerías que se pueden utilizar en los hogares y sirven para suministrar o drenar fluidos, como lo son los desechos de todo tipo y agua. También sirve como tubería de ventilación. Tubos de polietileno. Es un producto plástico incoloro y flexible que se obtiene mediante la polimerización del gas etileno. Se demostró que en la reflexión los ángulos de incidencia y reflexión son iguales. Esta predicción se puede derivar aplicando la ley de conservación del movimiento a partículas por una fuerza. La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta la luz cuando choca con un objeto y rebota. Y se concluye que cuando se quiere transportar cualquier fluido de un lugar a otro es necesario hacer uso de las tuberías, sea esta fluido, líquido como agua, petróleo y gasolina. Gracias por su atención.